Bienvenidos al segundo episodio de este programa, de este proyecto. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles sobre el perdón, una forma de perdonar y ser perdonado. Quiero que veamos un panorama diferente sobre el perdón, para que podamos tener claridad de cómo nosotros podemos llegar a ese punto de perdonar y ser perdonados. Así que vamos a aprender cómo perdonar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vas a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender? Una, la forma de cómo ve el Dalai Lama el perdón, para que nos dé claridad. Dos, la ira según el Dr. Robert, las emociones y sus consecuencias. Frases de Jacinto Benavente, las historias mundiales del perdón, donde hubo perdón bastante palpable, investigaciones del Dr. Ebert, publicaciones de algunas revistas científicas, investigaciones de la doctora Gold, PhD, referencias de un psicólogo, el psicólogo Kevin, algunas formas de lograr el perdón. Vamos a hablar de 2 o 3 formas de cómo podemos lograr el perdón. Las bases en las sagradas escrituras de la Biblia, también vamos a hablar, porque ahí también está plasmado algunos conceptos. El Dalai Lama dice esto: paren orejas, abran bien los oídos. Dice, el Dalai Lama también nos ofrece una visión del perdón como vía a la salud física, mental y espiritual. La ira, la venganza y el rencor, por el contrario, son la causa de sufrimiento. Según el Dalai Lama, existen 2 niveles de perdón. El primero, el perdón implica que no deberías desarrollar sentimientos de venganza, puesto que perjudicas a la otra persona y es por lo tanto una forma de violencia. Con la violencia hay normalmente contraviolencia. Atacas y te atacan. Esto genera más violencia aún. El problema nunca termina. Fíjense, el primer nivel del perdón implica que no deberías desarrollar el sentimiento de venganza, ese sentimiento de me lo vas a pagar, ya verás lo que te voy a hacer. Hay 2 tipos de venganza: la que implosiona y la explosión. Cuando eres vengativo contra una persona y cuando te castigas a ti mismo, te haces a ti lo que le quieres hacer a la otra persona. Interesante. Segundo nivel, el perdón significa que no deberíamos desarrollar el sentimiento de ira hacia tu enemigo. La ira no resuelve nada. La ira solo atrae sentimientos incómodos, destruye tu paz mental. No puedes sentir felicidad mientras mantengas la ira. Esa emoción, ese sentimiento de ira, de rabia, de me la vas a pagar, ¿por qué me hiciste esto? Y yo quiero comentarte esto. ¿Alguna vez te has prensado el dedo con la puerta del carro, la puerta del baño, o te has lastimado? Ese prensón del dedo, te prensas el dedo, te genera un dolor bioquímico, una sensación de dolor, pero te dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, el dolor bioquímico. Y otra cosa es el sufrimiento. Ya pasó el dolor y tú sigues, pobre mi dedo, me sigue doliendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me prensé? ¿Por qué me lastimé? Ese es el sufrimiento. El dolor pasa, pero mantienes el sufrimiento. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen ira? Se mantienen no en el dolor, se mantienen en el sufrimiento. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿No me lo merecía o me lo merecía? Ese es el segundo nivel que comenta el Dalai Lama. Con el perdón, la mente está tranquila, hay paz mental y más salud para el cuerpo. Interesante. La rueda de las emociones del doctor Robert dice, miren, la ira es el sentimiento raíz, es una emoción que te provoca una reacción bioquímica. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. La emoción es una reacción bioquímica que lo etiquetan como ira. Y a veces sientes el dolor de cabeza,
el dolor de estómago y sientes esa sensación de ira, de ese sentimiento de ataque. Y ven, el sentimiento de ira tiene otros, la emoción de ira tiene otros sentimientos, que es herido, amenazado, lleno de odio, loco, agresivo, frustrado, distante y crítico. La herida de raíz, la emoción de ira provoca estos, y estos sentimientos provocan otros sentimientos. El herido provoca el sentimiento de apenado, devastado. El amenazado provoca un sentimiento de atacado y celos. El de lleno de odio provoca de resentimiento, ultrajado. Loco provoca el sentimiento de furioso y rabioso. Agresivo provoca un sentimiento de provocador y hostil. El frustrado, enfurecido, irritado. El distante, introvertido y desconfiado. El crítico, escéptico y sarcástico. A veces cuando vamos a terapia queremos descubrir la razón del sentimiento, de la emoción, y hay un sentimiento, pero arriba de él hay otro sentimiento que se le conoce como metasentimiento. Lo que hay que trabajar es el sentimiento raíz. Vas a trabajar tu proceso de terapia porque eres celoso, porque te da celo, porque tienes este problema de inseguridad. Y el celoso, el sentimiento que está abajo del celo es amenazado. Amenazado, te sientes amenazado, por eso sientes celo. Pero ¿cuál es el origen del amenazado? Es la ira. Entonces, cuando vas a trabajar un sentimiento de celos, pues vete a trabajar el metasentimiento, que es la ira, la emoción raíz. Te comento esto para que te dé claridad cómo abordar ciertas emociones y qué pasa con el sentimiento de la ira que comentaba Dalai Lama. También está la venganza y otros sentimientos. El perdón como símbolo de libertad. El perdón como símbolo de libertad. Cuando hemos sido enormemente dañados y recordar nuestro dolor resulta devastador, la práctica del perdón y la compasión se vuelve todo un desafío. ¿Cómo le pides a una mujer que fue abusada de niña que perdone a su agresor? La situación es dura, es devastadora, y se complica más otorgar el perdón al agresor. Jacinto Benavente, que es un guionista, dice: perdonar solo se aprende en la vida cuando nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. A veces necesitamos que nos perdonen y eso nos lleva a la necesidad de perdonar. Es muy difícil aceptar que hemos dañado, pero muy fácil aceptar que nos dañaron. Nosotros, es que él me hizo daño, ella me hizo daño, esto me hizo daño. Vemos hacia afuera, pero no vemos tan fácilmente el daño que nosotros provocamos. El perdón, un regalo silencioso que abre las puertas a la paz. Imagínate, perdonar, soltar, nos abre la puerta a la paz. Te cuento una historia y creo que no me vas a dejar mentir. Tendemos nosotros a no perdonar, pero ya conocemos el recurso, la habilidad de perdón. Vamos a hablar de las mujeres, las que son mamás. Las madres o los padres que tienen hijos pequeños, ¿cuántas veces tu hijo no ha quebrado algo o dañado algo importante en tu vida? Y en el momento te irritas, te enojas y entras en esa emoción de ira y ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y atacas al niño. Pero pasado el momento, entras en una compasión de decir: es que no tiene la culpa. Entras en una emoción de compasión, de es mi hijito, y yo más hijo, no te preocupes, no pasa nada, lo quebraste, y lo abrazas. Ya traemos ese recurso de perdón, ya lo traemos instalado desde una compasión con los hijos. Dices: es que yo no sé perdonar.
¿Has perdonado a tu hijo? ¿Tienes hijos y los has perdonado? ¿A tu perro que te hizo una travesura y lo perdonaste y sentiste, ay, ok, está bien, ya le regañé, ok, ya? No sé si me comprendan en esa parte. Otra historia mundial, lo han de recordar ustedes, el Papa Juan Pablo II, en el año 1981, el 13 de mayo, él recibió una agresión, recibió, si no mal recuerdo, 4 disparos. El Papa fue agredido por una persona, recibió 4 disparos. Afortunadamente no falleció, simplemente se rehabilitó y se curó. Por los médicos lo apoyaron. Él hace un acto de perdón. Él decide buscar a su agresor en la cárcel. Hay fotografías de él donde está hablando con su agresor, con Mehmet Ali, y está platicando. Y el Papa le otorga el perdón, le obsequia el perdón, lo comprende, porque era su labor, era lo que le correspondía hacer a él. Y el Papa, desde un concepto bastante abierto, le otorga el perdón. Ahí hay una evidencia de que se puede perdonar y no te puedes quedar con esa idea. ¿Por qué me disparó? ¿Por qué lo hizo? Si soy una persona... No sé, que el Papa no se quedó con ese concepto negativo, sino se liberó ese sentimiento. Otra historia, y esto lo he escuchado a uno de mis mentores. Dice, en una iglesia estaban 2 familias, el sacerdote, y en esa iglesia estaban la familia del hijo asesinado y la familia del hijo que asesinó. El hijo que asesinó a otro muchacho ya estaba en la cárcel. Las 2 familias juntas. Les pregunto a ustedes, por sentido de lógica, ¿pueden estar 2 familias que una agredió a la otra de manera drástica? ¿Pueden estar juntas, se pueden ver y llevarse bien? Normalmente no. Entonces la gente se preguntaba qué hacían las 2 familias juntas en paz dentro de la iglesia frente al pastor. Va una periodista y le pregunta a la mamá del joven asesinado, y le pregunta, ¿cómo puedes tú perdonar y aceptar que estén aquí si te mataron a tu hijo? Y ella contesta de una manera muy sabia. Quiero comentarte para ver si esto te hace clic y te ayuda. Ella dice, mira, yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para no perdonar. Yo veo así la vida. Yo estoy agradecida porque Dios o el universo me prestó 25 años mi hijo y lo pude disfrutar. Y ella decía, quizá yo tuve un acuerdo con Dios, y antes de venir aquí a la tierra, Dios habló conmigo y me dijo, hijita, te voy a dar tu hijo, pero cuando tenga 25 años te lo voy a quitar. La mamá dijo, no, pues no quiero. Va a ser una experiencia de aprendizaje. Yo lo voy a levantar, así que disfruta a tu hijo. Y ella dice, quiero pensar que también mi hijo tenía un acuerdo con Dios. Y quedaron un acuerdo, hijito, cuando tengas 25 años voy a levantarte. Así que disfruta a tu madre. Ok. Y también ella dijo, estoy segura que el joven que asesinó a mi hijo también tenía un acuerdo con Dios. Imagínate el asesino y Dios, y le decía al muchacho, tú vas a asesinar en tal fecha a un joven de 25 años. Le vas a quitar la vida y vas a desgraciar la vida de su familia. Y estoy seguro que nadie podría decir, sí, lo voy a hacer. Y a lo mejor el joven asesino dijo, no quiero eso, por favor, no quiero. Es lo que te corresponde, vivir de manera terrenal. Tienes que aprender de eso. Qué difícil es, ¿no? Pero su concepto de cómo la señora ideó un pensamiento para lidiar con el perdón. Y la señora le otorgó el perdón al muchacho y le otorgó el perdón a la familia. Y la señora quedó en paz. Imagínate esta historia tan bonita que te puede servir a ti como, ok, a lo mejor esto era un acuerdo con Dios y era lo que tenía que pasar. Ahora, ¿qué tengo que aprender de eso? A perdonar, y ¿qué más puedo aprender? Vamos a hablar de la parte científica, formas para lograr el perdón. Hay un doctor que se llama
Ebert Jr., psicólogo clínico autorizado y profesor de psicología en Virginia. En el año más o menos 95 y 96, su madre de 76 años fue asesinada. Fue asesinada de manera drástica con un bat. El doctor, siendo psicólogo y haciendo investigaciones sobre el perdón, tanto teóricas, empíricas como científicas, le tocó esta mala experiencia. Luego, después, su hermano, el hermano más joven que encontró a la madre muerta, destrozada, imagínate el impacto, se suicidó, se ahorcó. Imagínate, dos eventos drásticos para el doctor. Y el doctor, siendo psicólogo y haciendo experimentos empíricos y científicos sobre el perdón, tuvo un shock, no encontraba la forma. El doctor tenía una herramienta que compartía con sus clientes y pacientes que le llamó la llegada al perdón. Era una forma, un proceso de cómo llegar al perdón. Y él estaba ahí conflictuado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Y lleno de ira, y lleno de enojo, y querer venganza, querer matar al asesino, porque lo habían arrestado al asesino. Quería lastimar al asesino de su madre. ¡Qué dolor! Y estando él para allá y para acá, llegó a la conclusión, bueno, es momento de aplicar esta herramienta que yo he implementado con mis clientes. Y la herramienta es esta. El primer paso de la herramienta del doctor Ebert es recordar el incidente que te hirió. Recordarlo con tus 5 sentidos. Lo recuerdas. Totalmente lo recuerdas. Empatizas. El segundo paso es empatizar con la persona que te hizo daño. ¿Qué es empatizar? Tener empatía. Ponerte en su lugar y tratar de hacer conciencia de cuáles son las razones por las cuales lastimó a tu madre. Qué difícil. Un ejemplo claro de esto es, les pregunto a ¿ustedes creen que un asesino o una persona que roba tiene buenas intenciones? ¿O una persona que hurta algo de tu casa o te robó algo tiene buenas intenciones? Aquí hay dos cosas que hay que separar: la intención y la acción. El asesino o el ratero es difícil de comprender, pero trata de comprender. El asesino o el que roba, el hurtador, tiene una intención y sus acciones. La intención es buena. Voy a robar porque necesito dinero para llevarle para mis hijos, para mi droga, para mi uso personal. La intención es buena, solo que la acción no es la correcta. ¿Tienes una necesidad? Ok, perfecto, pero ten cuidado cómo accionas. Son dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y tenemos que quedar, para poder perdonar, en quedarnos en la intención. Es empatizar, ser empático, descubrir las razones detrás de la acción. Tercero, pensar en perdonar a esa persona como un regalo altruista, comprometiéndose a perdonarlos como un regalo altruista. Dices, qué complicado es regalarle el perdón como algo altruista, como, ok, entras en compasión y te perdono. Sí, pero ¿cómo llegas a eso? Cuarto paso, luego aferrándose a ese perdón sin echarse para atrás, comprometiéndose. Esos son los pasos del doctor Ebert para poder llegar y cómo él llegó a perdonar a una persona. Voy ampliando esta parte. Investigaciones. En el 2019 la revista del Colegio Americano de Cardiología, que está en Estados Unidos, publicó un artículo donde decía que albergar la ira y la hostilidad, la ira estaba asociada a la enfermedad cardiovascular, cardíaco, a las venas coronarias del corazón. El artículo decía que incluyó la revisión de 44 estudios publicados anteriormente sobre la enfermedad cardíaca. Encontró que la ira y la hostilidad estaban relacionadas con un aumento de los eventos de la enfermedad coronaria. No me lo estoy inventando. Hay universidades investigando y que publican en revistas científicas. La ira y la hostilidad están ligadas
a las enfermedades cardíacas. Impresionante, ¿verdad? La doctora Neda Gold, PhD, psicóloga clínica y profesora asistente de psiquiatría, eso, lo que estoy diciendo, y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, ella dice esto: para entender mejor el proceso del perdón, podría ser útil dar un paso atrás y observar el proceso de aferrarse a la ira. En programación neurolingüística le dicen esto una tercera posición. Te sales de ti y desde una tercera posición tratas de observarte a ti teniendo ira. ¿Cuál es tu lenguaje corporal? ¿Qué es lo que presentas? ¿Cómo tú presentas la ira? Porque no todos presentamos de manera igual la ira. Como tú te sales de ti a una tercera posición y te observas a ti, tu comportamiento. Dar un paso atrás te ayuda a tener conciencia de eso, y eso te da claridad. Dices, no me gusta cómo me comporto, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me estoy afectando. Te da claridad. Dice, la ira es una forma de estrés. La ira es una forma de estrés, por lo que cuando nos aferramos a la ira es como si nos estuviéramos aferrando al estrés y estamos activando la respuesta del estrés en el cuerpo. Imagínate, nos aferramos a la ira, es como si estuviéramos activando la respuesta de estrés en el cuerpo. Y tú sabes muy bien que uno de los factores por lo cual provoca enfermedad un ser humano es el estrés, es el exceso de cortisol en nuestro cuerpo. Esto te provoca, el exceso de cortisol te provoca una reacción instintiva de lucha, de huida o de parálisis. Te paralizas, huyes o atacas. Sabemos que activar esta respuesta de forma crónica lleva al desgaste del cuerpo. Dijo, puede que no sea sorprendente que cuando nos comprometemos con el acto de perdonar, podamos comenzar a desactivar la respuesta del estrés y los cambios fisiológicos que lo acompañan. Cuando nos comprometemos a nosotros a otorgar el perdón, dar el perdón, automáticamente ahí va a haber un cambio mental y va a haber un cambio fisiológico en nuestro cuerpo. Interesante. Otra revista científica de medicina conductual en la Universidad de Oxford dice, otro estudio publicado de medicina del comportamiento en el 2016 encontró que con el tiempo los aumentos en el perdón se asocian con la disminución de estrés, lo decía la doctora. El estudio concluyó el uso de cuestionarios para medir los niveles de perdón y el estrés percibido entre 332 adultos de 16 a 80 años. Los adultos fueron seguidos durante 5 semanas y los niveles del perdón se midieron preguntando si los adultos estaban de acuerdo o no con las declaraciones como deseo que le pasen cosas buenas a la persona que me hizo daño. Y sobre eso quiero finalizar yo este episodio y explicarte qué significa esto. Deseo que le pase cosas buenas a la persona que me hizo daño. Imagínate, qué difícil es desearle el bien a alguien que te hizo daño. Vamos a hablar de así, el nivel del daño, de 0 a 10. Si es un nivel 9, un nivel 10 el daño que te hicieron, ¿qué tanta energía necesitas para poderle desear bien? Si te hizo el nivel del daño es 2, bueno, le deseas bien, no pasa nada, ok. Dios te bendiga, te deseo bien y voy a hacer oración que te vaya bien en el amor, salud y dinero. Pero si el nivel es 9, 10, ¿cuánta energía necesitas? ¿Cuánta fuerza de voluntad necesitas para desearle bien? En terapia me ha tocado trabajar el perdón, y a mí me ha tocado trabajar el perdón, que le vaya bien, que esté bien. Y así como que no quieres que le pase el carro encima, quieres que le pase lo peor, le deseas lo peor. ¿Te imaginas? La doctora
Neda, la psicóloga, dijo: dado los complejos que somos como seres humanos en términos de nuestra biología y nuestras experiencias, es difícil generalizar porque algunas personas tienen más probabilidades de perdonar que otras. Sin embargo, el perdón es una habilidad que se puede cultivar. O sea, si lo ves como una habilidad, perdonar es un hábito. Si lo tomas como un hábito, como una habilidad, y empiezas a practicar el perdón, se te va a volver un hábito. Y lo empiezas a practicar, se te va a volver cotidiano perdonar a aquellas personas que te hacen daño. Esta semana hago una revisión de quién me hizo daño, quién me afectó, quién me ofendió, y empiezo a practicar el perdón. Automáticamente se me va a volver una habilidad. Bastante cierta lo que dice la doctora, ¿no? El doctor Eber dice: el nivel de facilidad con el perdón puede estar vinculado a tu tipo de personalidad o a la genética, ya sea que confíes o desconfíes de los demás debido a las experiencias pasadas. ¿Cuántas experiencias negativas no hemos tenido en el pasado y que todavía no hemos soltado, todavía no lo hemos recodificado, todavía no lo hemos transformado? Eventos del pasado. Y la naturaleza de la ofensa que intentas perdonar. Te decía, el nivel de daño es de 0 a 10. 9, 10. ¿Qué tan difícil es perdonar y otorgar el perdón si el daño fue alto? El doctor le llama a esto cualquier daño u ofensa, lo que yo llamo una brecha de injusticia. Hay algo injusto, me dañó desde una brecha injusta. Fue injusto la persona, me afectó, me quitó. Fue injusto. Le llama brecha de injusticia. Es una idea de cuánta injusticia se ha cometido y es difícil perdonar las grandes brechas. Las grandes cosas injustas de injusticia son difíciles de perdonar, no imposibles, pero difíciles. Las brechas pequeñas son más fáciles de perdonar. Lo que te decía, nivel de daño, el nivel de injusticia de 0 a 10, si es 2 es más fácil perdonar, pero si es 9 o 10, Dios mío, qué tan complicado es, ¿no? Cuando los delincuentes admiten la responsabilidad, ofrecen una disculpa, demuestran que entienden cuánto lastimaron al otro, ofrecen una restitución, piden perdón, la víctima percibe que todo esto es costoso, lo que reduce la brecha de injusticia. Un accidente de automóvil y el que venía alcoholizado en un estado de ebriedad, por venir así, golpea el carro y daña todo un carro, la parte material, se pierde el carro. Entonces, el ebrio, la persona en estado etílico, se acerca a ti ya sin este estado y dice: lo siento, le ves en los ojos la energía de la regué, cometí el error, no te preocupes, yo voy a pagar por ello. Ese momento de que la persona te pide disculpas, pero también te paga por el daño, la energía de la ira disminuye porque estás recuperando algo que para ti fue injusto como te lo quitaron. Interesante cómo lo vemos esta parte. Una investigación en el 2015 en el Journal de Psicología, entre los 151 participantes del estudio, aquellos dijeron una breve oración de 3 minutos por su pareja romántica. Mostraron una disminución estadísticamente significativas en los motivos para tomar represalias contra su pareja cuando se cometieron ofensas después de esa oración en comparación con la anterior, según el estudio. Mira, ¿cuántas veces no hemos discutido con nuestra pareja? ¿Cuántas veces nuestra pareja, hombre o mujer, nos ha hecho un daño, nos ha ofendido, nos ha traicionado? ¿Cuántas veces? Y lo que te decía lo del doctor, su técnica de él para pedir perdón, tú empiezas a hacer una oración o empiezas a desearle bien a tu pareja, le empiezas, a pesar de la traición, a pesar del daño que te hizo, a pesar de los cuernos que te puso, a pesar de eso, tú le empiezas a desear bien a la persona, al universo, a Dios le dices: Dios, por favor, dale claridad, por favor, dale responsabilidad,
dale que su vida esté bien, que esté sano, y tú te empiezas a pedir. Es bastante difícil, complicado, pero hay estudios que respaldan todo esto que estoy comentando. Entonces, el doctor Kevin, psicólogo clínico con licencia y director ejecutivo de asesoramiento ambulatorio de Innovación 360 en Dallas, Texas, dijo: para que nuestros corazones sanen, el perdón es esencial. Comprende que el perdón es para nosotros. Comprender que el perdón es para nosotros, no para ellos. Es desafortunado que alguien nos haya hecho daño, sí es desafortunado, pero aferrarse a los sentimientos negativos hacia la persona solo nos está lastimando a nosotros mismos. Obviamente, no lastimamos a la otra persona está feliz, y tú estás sufriendo por lo que te hizo. El perdón requiere práctica, no siempre es una decisión de solo un día, sino es repetitivo, hay que practicarlo. Es posible que tengamos que perdonar algunas ofensas todos los días, hasta que empecemos a recordarlas cada vez menos, dijo. Puede que nunca entendamos por qué, pero puede que nos toque descifrarlo a nosotros mismos. Interesante. Ok, está interesante lo que digo. Pero ¿cómo, Eric, puedo yo lograr el perdón? Bueno, formas de perdonar, te voy a decir 2 o 3. Una de ellas, en programación neurolingüística, hay una técnica que se llama otorgando el perdón, de 3 posiciones. En la primera posición recuerdas, y lo puedes hacer sentado, con hojas, decisión tuya. Pero el ejercicio es así. La primera posición, tú piensas en el momento crítico cuando te hicieron daño. En la segunda posición descubres que te hizo falta el recurso del perdón, te hizo falta esa habilidad desarrollada del perdón. ¿Qué te hizo falta? Pues me hizo falta más conciencia, más compasión. Descubres los recursos en la segunda posición. En la tercera posición vas a recordar momentos donde tú perdonaste de corazón o viste a alguien que perdonó. Aquí te platiqué 2. Una madre, un padre que perdona a su hijo por haber dañado algo. La historia del Papa y la historia de las 2 familias que estaban en la iglesia. Dices, ok, es sencillo. Te estoy comentando todas estas partes científicas y algunas cositas. Y eso te dice, ok, puede darnos la posibilidad de perdonar. En la tercera posición buscas los recursos, los conocimientos para poder perdonar. Ya ese recurso se lo llevas a la persona de la primera posición, se lo entregas y se lo das y dices, ¿sabes qué? Aquí está la habilidad, aquí está lo que necesitas, te lo entrego, generas una conexión de energía, sonidos, abrazo, apapacho. Y eso es lo que sucede en nuestro cerebro, es que hay un circuito neuronal, hay un hábito en tu mente que se llama no perdonar, pero con este ejercicio puedes instalar un nuevo hábito con nuevos recursos y tu cerebro, por ley de sobrevivencia, dice perdono o no perdono, va a elegir lo positivo siempre. Esa es una forma. La segunda forma es un colapso de anclas, colapsar aquello que te está afectando. También es tercera posición. En la primera posición recuerdas el momento negativo que te sucedió con tus 5 sentidos, como que estuviera pasando en este momento, y en la segunda posición descubres que te hizo falta. ¿Qué te hizo falta? Ok, de acuerdo, hacemos un estado separador y descubrimos eso que nos hizo falta, en algún momento ya lo tuvimos. Ok, perfecto, activamos ese momento del pasado positivo, lo llevamos a la primera posición y se lo otorgamos y se lo damos. Son 2 ejercicios, 2 técnicas de programación neurolingüística que lo puedes buscar y practicar. Ya luego hablaré más a detalle cómo hacerlo más preciso. Y la tercera, que es la que a mí me fascina, que es la que a mí me gusta y que es la que yo practico antes de dormir, es realizando una oración por aquella persona que nos hizo daño, deseándole algo bien. Tú pones el nombre de la persona, lo puedes escribir, haz partícipe tu cuerpo. Puedes escribirlo y hablas de eso y lo escribes. No solo lo escribes, no solo lo piensas, no solo lo dices, sino también lo escribes. No sé, lo hago así. Escribo el nombre de la persona que me hizo daño en el pasado.
y le empiezo a desear bien. En el amor, salud y dinero. En el amor le deseo que le vaya bien, que encuentre su pareja, que su hogar esté lleno de buena vibra, que esté lleno de luz, de amor. En lo económico, que le vaya bien, que le llegue con facilidad el dinero, que esté lleno de abundancia, y en su salud que esté lleno, y empiezas a tener un diálogo escrito, verbal y de pensamiento, y escribirle todo lo que tú desees. Hay una resistencia a no querer hacerlo porque lo que más quieres es que lo atropelle un carro, que lo atropelle un tren, que en el avión en el que va, que se caiga. Ok, hay una resistencia, pero empiezas a practicarlo. Recuerda que entre más cultives esa habilidad, más se vuelve habilidad en tu cuerpo, en tu corazón, y se graba. Y es así. Y lo respalda en las Sagradas Escrituras. Dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Primero perdona tú para que el universo, Dios, te perdone. ¿Y cómo hay que perdonar? Ya te comenté más o menos brevemente cómo hay que hacerlo. ¿Tienes alguna duda? Pues coméntalo y vamos a ir hablando más ampliamente del tema. Te voy a leer esto. En las Sagradas Escrituras dice: Pedro se acerca a Jesucristo, a Jesús Cristo, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, contesta Jesucristo, sino hasta 77 veces, le contesta Jesucristo. Ay, Dios mío, no voy a perdonar a esa persona 7 veces, lo tengo que perdonar 77 veces. Las Sagradas Escrituras, tómala como un libro de superación personal, no como algo fanático, que te da claridad y dice: tienes que perdonar 77 veces. Te expliqué investigaciones científicas, los puedes buscar, ahí están. Y también en las Sagradas Escrituras viene la información. Otra frase en las Sagradas Escrituras es: cuando estés orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Eso lo digo para que lo investiguen. Si tu hermano peca, repréndelo, llámala la atención. Si tienes a alguien que cometió un error, te ofendió, díceselo: oye, me ofendiste, me lastimaste, sentí así. Se lo dices abiertamente. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún así, si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Esto es Lucas 17, 3 al 4. Ahí está, en las Sagradas Escrituras. Ve, investígalo, interprétalo a tu manera. Resumiendo con todo esto, quiero que te quedes no solo con todo lo que acabo de decir, sino con una sola cosa. Antes de dormir, vete a dormir en paz. Escribe el nombre de aquella persona en una hoja blanca y escríbele todos los buenos deseos para esa persona, aunque te cueste, aunque lo hagas a la fuerza. Practícalo hasta que se te vuelva una habilidad, un hábito. Y dices: ¿cuánto tiempo lo tengo que practicar? Bueno, practícalo una vez antes de dormir. Si tienes 5 personas, 10 personas que te hicieron daño, pues agárrate una por una y les vas deseando lo mejor hasta que esa resistencia, ese deseo de que le pase lo peor, disminuya o se quite. La neurociencia dice que antes decían que hay que practicar algo 21 días, ahorita no, son 66 días. Aviéntate 3 meses practicando esta habilidad y se va a desarrollar. Bueno, realmente deseo mucho que esto te dé claridad. Les agradezco mucho. Si hay alguna duda, deseas que hablemos de algún tema en especial, por favor coméntalo debajo de este video en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Por favor, coméntame algo, porque las redes sociales, cuando comentas algo positivo o negativo, esto le ayuda al video a llegar a más personas. Así que ayúdame a llegar a más personas. Si esto te da claridad, ayúdame a llegar a más personas. Te agradezco mucho y recuerda, tienes que estar lleno de entusiasmo, que significa con Dios en el corazón. Nos vemos en la próxima.